Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles, poder transmitir desde este momento nuestro culto. Por supuesto, estamos probando algunas modalidades y estamos haciendo los ajustes necesarios. Pero la iglesia del Señor debe en todo momento estar dispuesta a rendirle alabanza, a rendirle culto al Señor. Recuerden que somos llamados a ser sacerdotes para Dios. Somos llamados a presentarnos ante Él en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Así es que, en vista de las circunstancias, ahora lo estamos haciendo así. No tenemos nuestro culto presencial, normal, como lo hemos venido haciendo todo este tiempo, pero eso no quiere decir que cada uno en sus casas, así como lo hacía Israel en sus tiendas, podía alabar al Señor. Así es que desde este momento vamos a comenzar nuestro culto, nuestra administración al Señor, y por un tiempo probablemente lo vamos a estar haciendo de esta manera. Está conmigo, como ustedes pueden ver, el pastor Escalante, pastor Jorge Escalante, que es nuestro pastor asociado, y él nos va a presentar en un tiempo de oración, para luego tener nuestro tiempo de alabanza. Ahí donde ustedes están, se les ha enviado la lista de cantos y les pedimos que por favor se unan a nosotros en la alabanza, en nuestra adoración al Señor. Así es que dejo al pastor Escalante para que les salude y nos dirija en este tiempo de oración. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a su pueblo, que el Señor nos bendiga a todos y que nos dé un corazón dispuesto para adaptarnos a las circunstancias que Él está permitiendo para que nosotros podamos ser probados y ser hallados fieles en Él. Vamos a comenzar esta reunión con esta modalidad, pero siempre con un corazón dispuesto al Señor, que es lo que Él ve. Estemos ausentes o estemos presentes, delante del Señor siempre vamos a estar presentes. Así que ahorita vamos a comenzar y todos vamos a unirnos en oración en esta tarde. Padre, te damos gracias esta tarde porque, Señor, queremos establecer en nuestros corazones que no importa las circunstancias que nos toque vivir, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a alabarte, a bendecirte, a adorarte, a ministrarte, Señor. Señor, esta tarde te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que dispongas nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra atención y la disposición de nuestro corazón sobre todas las cosas para que podamos, Señor, conectarnos contigo a través de este medio. Señor, esta tarde queremos estar conectados delante de tu presencia para que todo este tiempo que estemos reunidos a través de esta forma de transmisión podamos estar en un solo cuerpo, unánimes, Señor, unánimes, todos en un mismo sentir. Señor, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que tomes control de cada uno de nosotros, que tomes control de nuestros corazones y de nuestras mentes, que nada interrumpa, interfiera, Señor, con este tiempo que vamos a disponer para poder estar delante de tu presencia, allá en los hogares, mis hermanos, y nosotros aquí. Señor, por favor, te suplicamos que tu Espíritu Santo esté ministrando desde ya los corazones y las mentes de todos nosotros, Señor, para que podamos mantener esta actitud unánime a lo largo de lo que dure este culto, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, que aún en estos tiempos y especialmente en estos momentos, Señor, podemos nosotros adorarte, que estamos dispersos, Señor, pero te adoramos como un solo cuerpo, Dios. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque grande es tu misericordia, Señor, porque tú cuidas de nosotros, Padre.
Y sabemos que todo lo que sucede, todo lo que está pasando, Señor, está bajo tu control, Señor, y está en tus planes con un propósito, Dios. Te damos gracias, precioso Señor. Al estar tú aquí, mis manos alzaré, con mis labios te adoraré, con mi vida te exaltaré. Me rindo ante ti al estar tú aquí. Una vez más, al estar tú aquí. Estar tú aquí. Y mis manos alzaré, con mis labios te adoraré, con mi vida te exaltaré. Me rindo ante ti al estar tú aquí. Señor, Señor, eres grande más que los cielos. Señor, Señor, eres alto más que las nubes, aún los cielos no pueden sostenerte, y el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Señor, Señor, eres grande más que los cielos. Señor, Señor, eres alto más que las nubes, aún los cielos no pueden sostenerte, y el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas
eres grande, oh Dios. Eres fuerte y poderoso, Dios. Podemos reposar confiados en ti, Señor. No puede el cielo contenerte ni el espacio tampoco, Señor. Padre amado, no hay nada que se pueda levantar y enfrentarte, Señor. Y tenemos la confianza que somos hijos tuyos, Dios. Somos tus hijos, Señor. Y tenemos el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, y ahora nos queremos rendir, Señor. Ponernos en tus manos. Ceder todo lo que somos, Señor. Y que sea tu voluntad la que obre en nosotros, Padre. Lo que tú quieras es lo que queremos, Señor. Que se cumplan tus propósitos, porque todo lo que haces, Padre, es con un plan y por un propósito, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, qué bendición poder estar en diferentes lugares, pero poder estar en el mismo sentir, poder estar en un mismo pensar, en un mismo espíritu. Tengo conmigo también a David Rosales y voy a dejarlo también para que les salude, y luego queremos compartir alguna palabra y posiblemente aclarar algunas cosas respecto a inquietudes que surgen en torno a lo que está sucediendo. Y, por supuesto, la palabra de Dios nos da respuestas. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto poder estarles saludando desde este lugar, sabiendo que ustedes están acompañándonos como un solo cuerpo. Hemos presentado, gracias a Dios, nuestra alabanza a Dios, y pues, como decía nuestro pastor general, estamos aquí transmitiendo para poderles traerles algunas inquietudes que podrían tener ustedes. Dejo la palabra al pastor general. Sí, gracias. Una de las cosas que algunas personas me han preguntado es, y quiero compartir con ustedes eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Bueno, porque escuchamos, creo, la palabra pandemia. ¿Pero qué es una pandemia? Bueno, en una definición, digamos, que usted puede encontrar en cualquier diccionario, es una afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. Y por supuesto ahora estamos hablando de una pandemia mundial. Pero no es eso, aunque no es eso mi enfoque, sin embargo tengo que abordarlo porque esto precisamente es lo que nos ha hecho hacer algunos cambios ahora. Y en realidad, déjenme decirles que desde el punto de vista espiritual, yo como lo veo, cuando uno lee la Escritura y vemos dónde se originó el pecado, dónde se originó la maldad, dónde tuvo su origen la iniquidad, y por supuesto cada cristiano entendido va a responder que eso fue en el corazón de Luzbel, en el corazón del querubín, y eso en cierto sentido me hace pensar también qué fue lo que sucedió en el cielo, porque como una figura podemos decir que la primer pandemia espiritual sucedió precisamente en el cielo y tuvo su origen en el corazón de Luzbel. Me gustaría que leamos la escritura en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, los versículos 15 y 16. David, por favor, ¿nos puedes leer? Ezequiel 28, 15 y 16. Perfecto eres en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En estos versículos vemos precisamente, como lo dije, es una afectación que afecta a los demás, y eso fue lo que sucedió con Luzbel.
La Biblia nos dice en estos versículos que él se encontró precisamente en el corazón del querubín, se encontró la maldad. Y dice que fue lleno de iniquidad. Y entonces Dios tuvo que tomar una decisión y lo arrojó del cielo. Así que esto es algo, repito, si lo podemos usar como los efectos que tiene el pecado, los efectos que tiene algo que afecta a otras personas. Entonces, precisamente por eso lo estoy usando como una tipología nada más. Por supuesto que lo que sucedió ahí fue mucho más catastrófico, fue mucho peor. Pero lo tremendo es cómo algo que se origina en, digamos, algo que parece pequeño y que se origina en determinado lugar puede afectar y trascender tremendamente. Ahora vean, no solo afectó el corazón del querubín, también afectó a la raza humana. Porque en el huerto del Edén tuvo lugar otro evento. El querubín vino entonces y no solo afectó a la tercera parte de los ángeles, sino que también afectó a los seres humanos. Y en este sentido, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y versículo 23, lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escuchen esto. Aquí nos deja a todos. Pero ¿en qué momento? ¿Cómo es que entró? ¿Cómo es que fuimos contagiados nosotros? Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 12 también lo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, si vemos en estos versículos, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte, así pasó a todos. Entonces hubo una contaminación tremenda. Y eso es algo todavía más catastrófico, es algo todavía más trascendental. Porque ahora la gente busca la forma y los gobiernos, esa es la preocupación y en nuestro país está sucediendo como en otros lugares. Buscan la forma de controlar de manera que no vaya digamos, que el virus se pueda contener y no ingrese a nuestros países. Pero ya vimos, esto no es así, o sea, eso no va a ser posible. Por supuesto, aquí estamos amparados a la gracia y la misericordia de Dios y eso es lo único que nos puede guardar. Entonces, Dios definitivamente nos está diciendo cómo es el origen de todo. Así como ese pequeño virus se originó allá, según los expertos, en el otro lado del mundo, en China, así también el pecado tuvo su origen y nos ha contaminado a todos. Y eso debe ser más preocupante todavía. Ok. Pastor, otra pregunta que nosotros teníamos por acá era que queríamos, se recibe de diferente manera las dudas, inquietudes de nuestros hermanos, entre las cuales estaba, ¿Dios tiene el control de todo esto? Por supuesto. Esta es una de las cosas que uno podría decir, porque las personas a veces podrían formularse esa inquietud. Bueno, y entonces, ¿quién tiene el control? Porque cuando uno escucha una serie de opiniones por todas partes, algunos culpan a gobiernos, otros culpan a personas, otros culpan a organismos, otros culpan a, qué sé yo, podemos encontrar una serie o podemos buscar una serie de personas o entidades, pero al final de todo yo creo que todo tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano. Ahora, ¿qué es la soberanía de Dios? La expresión soberano implica el pensamiento escritural de perdonen que estamos aquí haciendo algunas consideraciones y ajustes.
Ok, queremos decirles que si por alguna razón nos quedamos sin video, pero el audio va a continuar. Así que les comunicamos esto porque estamos, como dije, haciendo ajustes. Pero con la ayuda del Señor esperamos poder transmitir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y que sea de bendición también para el pueblo. ¿Ok? Entonces hablábamos de que Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces, como soberano, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y esto me gustaría que leamos una escritura para ello, porque al final Dios tiene el control de todo esto. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 16 y 17, vamos a verlo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces vean, en el versículo 17 da un mensaje a aquellos que se consideran los poderosos. Y les dice quién es el soberano y quién es el rey, ¿verdad? Porque Él es el único que tiene inmortalidad. Él es el único, ¿verdad? Entonces, nadie tiene la autoridad para impedirle a Dios las cosas. Nadie puede obstaculizarlo. La palabra de Dios así lo declara también en el libro de Isaías, en el capítulo 46, los versículos 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Escuchen eso. Él dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es la soberanía de Dios. Dios es soberano. A Él no se le sale de control y nadie lo toma por sorpresa, ninguna de las cosas. Es más, y por eso me gustó el versículo que citamos del apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, porque le escribe a los ricos, a los poderosos. Y hablando de los poderosos, ustedes saben que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, edificó obras arquitectónicas que fueron clasificadas entre las 7 maravillas del mundo. Escuchen eso. Un gran soberano de la historia. Y no solo la Biblia lo registra, sino que la historia también lo registra. Pero este hombre, Nabucodonosor, en medio de su soberbia, él fue quebrantado y tuvo que reconocer que Dios es soberano. Y vamos a leer para ello el libro de Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre y para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces vean, recalco esa última frase del versículo 35. Y Él hace, le está diciendo uno de los hombres más poderosos de la historia.
Y Él hace según su voluntad, refiriéndose al Señor, por supuesto, a nuestro Dios, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Nada se sale de su control, definitivamente. Nada. Otra pastor, una otra pregunta que había surgido en medio de nuestros hermanos es que ¿cómo debería interpretar la situación actual de la iglesia en general? Este punto es importante, porque yo creo que Dios, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 1 y versículo 1 y 2, Dios habiendo hablado en muchas formas, en otros tiempos, hoy sigue hablando. Dios sigue hablando. ¿Cuál es el problema? El problema es que las personas quieren escuchar de todo, pero no quieren escuchar a Dios. Entonces, debemos de entender que Dios va a hacer todo lo posible por llamar nuestra atención. Y entonces permite situaciones para que los seres humanos nos volvamos a Él. Pero esto es algo, yo creo que esta es una situación que tiene un mensaje para cada uno en lo individual, tiene un mensaje para las iglesias locales y tiene un mensaje para las iglesias en el mundo. Y me gustaría para eso que veamos en el libro de Hebreos en el capítulo 12, los versículos 25, 26 y 27. 12, 25, 26 y 27. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que sí desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Amén. Entonces vean, recalco aquí algunas frases. Por ejemplo, mirad que no desechéis al que habla. Porque Dios sigue hablando. Dios quiere hablar. Y cuando no ponemos atención, entonces Dios tiene que hacer algo para llamar nuestra atención. Entonces nos dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, y ahora no va a conmover solo la tierra, sino también el cielo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? De acuerdo al versículo 27 debemos de verlo, es así. Está removiendo, porque aquí lo dice, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. ¿Cuál es el propósito? Bueno, que queden las cosas que son inconmovibles. Ahora, todos nosotros, como seres humanos, tenemos cosas que son movibles. ¿Saben una cosa? Nuestro cuerpo incluso es movible. Nuestras ideas son movibles. Nuestros pensamientos son movibles. Nuestras intenciones y nuestras emociones son movibles. ¿Qué es lo inconmovible en nosotros? Lo espiritual, porque eso es eterno. Ahora, lamentablemente, cuando no ponemos atención, cuando nosotros no escuchamos lo que Dios quiere hablar, tratar con nuestro espíritu, entonces Él va a llamar la atención. Entonces, el versículo 1 de ese mismo capítulo, por cierto, nos dice algo. Estamos en Hebreos capítulo 12, ahora el versículo 1. Ahí nos dice, por ejemplo, de algunas cosas que son como un sobrepeso para nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, si ven, en este versículo nos dice que hay cosas que nosotros tenemos, de las cuales tenemos que despojarnos. Esas son cosas, si nos tenemos que despojar es porque son cosas movibles. Y de eso se trata esto. Mis amados,
todo va a ser movido, la economía. No, mire, solo basta escuchar las noticias o verlas. Las bolsas de valores están a pique, cayendo a pique, y eso sucede a diario. Los gobiernos, aún los más poderosos, están siendo atribulados, y cuando tenemos una situación como esto que hemos mencionado, que es la pandemia, se sale de control. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo debemos de ver nosotros eso? Bueno, Dios está moviendo lo que es movible. Y en su iglesia hay muchas cosas que son movibles. Ahora me llama la atención, por ejemplo, lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 60 y el versículo 2. Escuchen lo que dice Isaías capítulo 60 y el versículo 2 precisamente. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Escuchen este versículo, lo que está diciendo. Tinieblas, ¿qué dice? Cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mis hermanos, solo basta en este momento que usted pueda ver el mapa mundial. Y en el mapa mundial se indican los países que están siendo afectados por la pandemia. Esas son las tinieblas cayendo sobre la tierra. Esa es la oscuridad. ¿Qué está haciendo el Señor? Dice, Él está conmoviendo la tierra. ¿Qué debe de hacer o cuál es el llamado a la iglesia? No desechéis al que habla. ¿Cómo lo debemos de entender? Dios está removiendo lo que es movible. Amigos y hermanos que están viendo y que me están escuchando, todo va a ser removido. Y yo quisiera decir que las cosas van a cambiar. He visto que, circulando algunos videos donde, por ejemplo, China dice que ha superado esta situación. Le dieron de alta al último de las personas que estaba infectada con este virus. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, lo que dice es principios de dolores. Seamos realistas. El ser humano está siendo afectado y lo seguirá siendo hasta que Dios sea escuchado. Eso es la realidad. Entonces, vemos que hay trato de Dios con sus hijos en lo individual, vemos que hay trato de Dios con su pueblo, la iglesia local, y vemos que hay trato de Dios con la iglesia en general a nivel mundial. Ahora, pero hay un propósito en esto. Dios va a mover lo movible para que quede lo inconmovible. Y al respecto, la Biblia nos dice siempre en el libro de Isaías, en el capítulo 60 y el versículo 1 así. 61. Levanta, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué quiere el Señor? Pues quiere que su iglesia pueda manifestar su gloria. Él quiere mostrar su gloria. Miren, hermanos, en los tiempos más difíciles, mientras más oscuridad hay, ahí es cuando más brilla la luz de Dios, la gloria de Dios. Y la iglesia es llamada, si nosotros nos volvemos, que ese debe ser nuestro proceder, volvernos al Señor. Y si nosotros nos volvemos, Dios va a manifestar su gloria y lo va a hacer a través de nosotros. Y oigan la promesa tremenda que hay, porque la iglesia será levantada. La iglesia inclusive
va a ser consultada. La iglesia va a tener las respuestas. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Vean lo que dice o escuchen lo que dice el versículo 3, siempre del capítulo 60 de Isaías. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Aquí nos dice claramente, no es, el problema con nosotros es que el mundo se ha metido en nuestras iglesias. Pero Dios está moviendo lo que es movible y va a dejar lo que es inconmovible. Entonces, la iglesia va a ser purificada, va a ser limpiada, va a ser llevada a través de todas estas situaciones, de estas tribulaciones, digamos, de todos estos procesos y tratos, junto con el mundo, o a la que es sometida junto con todo el mundo, pero la iglesia va a ser limpiada, va a llegar a un proceso va a ser llevada a un proceso de santificación, y cuando la iglesia sea santificada, su gloria va a ser manifestada. Y este versículo nos dice que las naciones andarán a la luz de la iglesia, y dice que los reyes andarán a la luz de la iglesia. ¿Qué significa? Significa que las personas, en medio del caos, en medio de todas las situaciones que se den, en medio de las tribulaciones o lo que sea, en medio de eso, la iglesia tiene la respuesta, va a tener la respuesta. Entonces, perdonen que nos quedamos sin video, pero continuamos con el audio. Entonces, vean entonces lo que acabamos de decir. Estos principios de dolores, a eso es lo que nos referimos. Pero la iglesia va a cumplir una función. Ahora, sin embargo, también el libro de Sofonías, en el capítulo 1, nos dice qué es lo que va a suceder. Libro de Sofonías, capítulo 1, el versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Escuchen qué tremendo este versículo, porque aquí dice con claridad que Dios va a escudriñar a Jerusalén, y en cierto sentido, o en el sentido espiritual, esto se refiere a la iglesia, y lo va a escudriñar con linterna. ¿Qué quiere decir? Con luz. Dios lo va a hacer, y dice por qué. Lo va a hacer con los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, porque lamentablemente la iglesia está padeciendo eso. Pareciera que está reposada en su como el vino. Yo creo que estamos llegando, o la iglesia está viviendo como en la iglesia, es el tiempo como vivía la iglesia de era la iglesia de la Odisea, perdonen, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea llegó al punto de decir, yo soy rica y me he enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Estaban reposados. Y eso es lo que ha sucedido en muchas iglesias. Mis amados hermanos, Dios, déjeme decirles, tiene propósito. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, ahora y siempre, y por siempre. Él no ha cambiado. Sus propósitos se van a cumplir. Él es soberano y lo va a cumplir. Entonces, aquí dice, lo que va a pasar con la iglesia lo está removiendo. Por eso es que vamos a ver, y vemos hermanos que son atribulados. Ahora, pero es más, todavía el versículo 17 nos dice algo más. Estamos en Sofonías 1:17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. ¡Wow! Aquí habla de cómo los hombres van a ser atribulados, pero no dice solamente eso. También dice que andarán como ciegos. Escuchen eso. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿por qué Dios quiere hacer o quiere mostrar
su gloria a través de la iglesia? Porque los hombres van a andar como ciegos. ¿Cuándo es que las personas andan como ciegas? Bueno, cuando no tienen luz. Y eso es lo que sucede con el mundo. No va a tener luz. El mundo pareciera que se queda en tinieblas, pero la iglesia no debe estar en tinieblas. La iglesia es la luz, porque Jesús es la luz del mundo. Y Él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces nosotros no vamos a andar en tinieblas, no debemos de andar en tinieblas. Debemos andar en luz, en la luz de Cristo. Tremendo esto. Entonces veamos, Dios tiene propósitos. Al final de todo esto, Dios tiene propósitos. Ahora bien, si regresamos al libro de Hebreos, capítulo 12, y ahora el versículo 28. Libro de Hebreos, capítulo 12, y el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gloria al Señor. Escuchen este versículo, qué tremendo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios pueda mover todo lo que es inconmovible, todo lo que es movible. Para que quede la esencia, para que quede aquello que está fundado sobre la roca, la fe genuina, el amor genuino, aquella obra espiritual que está siendo formada en nosotros, en otras palabras, el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Así que teniendo un reino inconmovible, dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Tengamos gratitud. Hermano, usted y yo somos llamados a tener gratitud por lo que el Señor ha hecho, por lo que el Señor está haciendo y por lo que el Señor continuará haciendo. Pero es más, no solamente nos quedemos con la gratitud, dice que debemos de servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Esa debe ser la actitud de la iglesia. Mis hermanos, veamos las cosas con gozo. Hay trato de Dios, por supuesto, pero Él está con nosotros. No estamos solos. No estamos solos. Gloria al Señor. Para los hermanos que recién se nos unen, pues estamos aquí con el pastor general, estamos haciendo algunas inquietudes y preguntas que nuestros hermanos en sus hogares tenían y hemos estado respondiendo, el pastor está respondiendo. Pastor, entonces, ¿cuáles son nuestros principales campos de batalla? Este aspecto es importante. Como seres tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y déjenme decirle, Jesús mismo fue tentado en las tres áreas. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que vamos a ser tentados también en las tres áreas. Estos son nuestros principales campos de batalla. En primer lugar, hablemos de el cuerpo. Hablemos del cuerpo. ¿Qué dice la Escritura respecto al cuerpo? Yo le voy a pedir aquí a David que busque 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. Porque aquí nos dice, ¿cómo debemos de ver nuestro cuerpo? Por la gloria, por la gracia de Dios. Así debemos de verlo. No porque nosotros lo digamos, es porque la Biblia lo dice. Es el Señor mismo diciéndonos esto. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escuchen esto. ¿Qué es cómo lo ve el Señor? ¿Cómo lo ha tomado como su templo? Y aquí, mis hermanos, yo tengo que darle un mensaje a aquellos que tienen en poco su cuerpo y que lo exponen como... La Biblia dice, por ejemplo, que nuestro cuerpo fue expuesto en el pasado, para aquellos que no nacimos en el Evangelio, nuestros cuerpos o nuestros miembros fueron
fueron expuestos a la injusticia, fueron expuestos a la iniquidad, fueron expuestos al pecado, pero ahora deben ser expuestos a la justicia, como instrumento de justicia. Entonces, dice que el cuerpo nuestro ahora es templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Es templo. Ahora, también el apóstol Pablo agrega: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, hermano, usted y yo somos llamados a ser el templo de Dios. Y déjeme decirle una cosa: Dios es un Dios de orden. Y Dios es un Dios de propósito. Entonces, como Él es un Dios de orden, si nosotros, nuestro cuerpo es templo, ¿cómo debería de ser guardado nuestro templo? Es decir, este templo, nuestro cuerpo, debe de ser guardado bajo un orden que nos permita cuidar cada una de las áreas, los 5 sentidos. Debemos de cuidar nuestros cuerpos. Y a propósito, cuando hablamos de pandemias, estamos hablando de un ataque directo al cuerpo. Porque esa es la realidad. Es un ataque directo al cuerpo. Pero no solamente va a atacar nuestro cuerpo, también va a atacar nuestra alma. Porque cuando el cuerpo es afectado, también las emociones y los sentimientos son afectados, porque las personas caen en estados depresivos. Y eso es comprensible. Sin embargo, hablemos entonces cómo deberíamos, porque estoy hablando de esos campos de batalla en donde vamos a luchar, hermano. Ustedes y yo debemos de saber y debemos de entender que estos van a ser nuestros campos de batalla. El cuerpo, hay que cuidarlo. De eso se trata. Pero también debemos de cuidar nuestra alma. Entonces, en el alma tenemos el intelecto o la mente. Y debemos de guardar nuestras mentes. Usted y yo somos llamados a guardar la mente. ¿Saben una cosa? De hecho, la Biblia nos dice que deberíamos de tener la mente de Cristo. Debemos de tener la mente de Cristo. Nosotros no debemos de ver, no debemos de dejarnos confundir con la corriente de este mundo, sino que nuestra mente debe de estar conectada al Señor. Y nosotros deberíamos estar teniendo o recibiendo los pensamientos de Dios. Entonces hay una diferencia entre recibir los pensamientos de las personas, la influencia del mundo. Y por eso circula una serie de cosas en las redes sociales y nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros mayores, todos son expuestos a eso. Debemos de guardar nuestras mentes. Porque el primer campo va a ser ese. Definitivamente, ese va a ser el primer campo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Oprimir. Y va a oprimir la mente, los pensamientos. Opresiona a las personas. Y de hecho, para esto me gustaría que leamos, creo que vale la pena que leamos en el libro de Lucas, en el libro de Marcos, capítulo 1, David, versículos 21 al 28. David nos va a leer estos versículos acá. Marcos capítulo 1. Sí, 1 del 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga uno de ellos, un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Qué tremendo. Aquí tenemos una persona precisamente que estaba siendo afectada en su cuerpo, pero también en su alma. ¿Y qué hace el Señor? Esto es importante. Porque nosotros, creo, cuando veamos la gloria de Dios, cuando sea vista, y que es lo que el Señor quiere manifestar a través de su iglesia, vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades. Hermanos, la gloria postrera, así lo dice la Escritura, que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. ¿Cómo fue la gloria de la casa primera? Bueno, ¿cómo fue la gloria de la iglesia en el comienzo, en Jerusalén? No me gusta usar mucho la palabra primitiva, pero ¿cómo fue? Era tan glorioso que cuando Pedro pasaba, las personas ponían a los enfermos en las calles y solo la sombra de Pedro era suficiente para sanar a las personas. Un virus como este, para el poder de Dios no es nada. Ahora, también debo de aclarar, no se trata de manera soberbia de decir, como yo he escuchado algunas veces, y lo respeto por supuesto, pero no se trata de decir, yo declaro. No, yo no me refiero a eso. No me refiero a eso, porque cuando Dios me da un rema, yo puedo declarar eso. Estoy hablando en nombre de Dios, bajo su autoridad, bajo su autorización. Eso es muy distinto. Pero yo sí creo que la iglesia va a ver milagros, maravillas, y vamos a ver cosas preciosas. Pero hay un versículo que yo quiero que veamos. Por ejemplo, Lucas, David, si nos lees por favor Lucas capítulo 6 y verso 18. Lucas 6, 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Escuchen eso. Por eso repito, es un ataque al cuerpo pero a la mente. Ese versículo dice que habían sido atormentados de espíritus inmundos. Estoy hablando de ser atormentados. ¿Dónde es atormentada una persona? Bueno, cuando en su mente, y es lo que yo mencioné, se cae en depresión. Ahora mismo hay pánico en las personas. La iglesia debe de cuidarse, no caer en eso. Mis amados hermanos, yo solo pienso, por ejemplo, qué pasaba en Egipto. ¿Qué sucedía en Egipto? Plaga tras plaga, Dios estaba hablando, pero no querían escuchar los egipcios la voz de Dios, y al pueblo de Dios también le costaba. Pero al final, Dios dijo que Él iba a cumplir su promesa de sacar a Israel, su primogénito. Y para ello, sacrificó a los primogénitos de los egipcios. El ángel de la muerte pasó. Y yo me imagino, pienso, la angustia que había, el tormento que había en las mentes de las personas. Pero en Gosén había luz, en Gosén había vida. Eso es lo que Dios quiere también para nosotros. Así que, hermanos, no debemos dejarnos atormentar. Debemos de cuidar nuestro cuerpo, pero debemos de cuidar la mente. Y estos son los campos de batalla. Estos son los campos de batalla. Ahora, lee por favor siempre en Lucas el versículo, leímos el versículo 18, ahora leamos el versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Gloria a Dios. Es el poder de Dios, mis hermanos. Es el poder de Dios el que va a traer liberación. Es el poder de Dios el que puede guardar nuestras mentes, nuestros corazones y puede guardar nuestros pensamientos.
Pero déjenme mencionar una tercera área donde vamos a ser atacados, y es en el espíritu. Porque, repito, somos seres tripartitos. Así como va a ser atacado el cuerpo, o podría ser atacado el cuerpo, también el alma, el espíritu no está exento de eso. Y para ello me gustaría que escuchemos lo que dice Efesios capítulo 6 y verso 1. Efesios capítulo 6 y verso... aquí... Permitidme, David, un momento, y permítanme, hermanos, solo déjenme corroborar el versículo. El versículo. Veamos. El versículo 12, perdón. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, enfoquémonos entonces. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Mire, de nada sirve protestar en contra de las medidas del gobierno, en contra de esto, de lo otro. Enfoquémonos en guardar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Enfoquémonos en que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Ahora, usted y yo hemos sido equipados. Tenemos toda una armadura, y usted lo puede seguir leyendo en los siguientes versículos. Hay toda una armadura para guardar la mente, nuestra cabeza, para guardar nuestros pies, que son las sandalias de la paz, es la paz. Tenemos también la armadura, parte de la armadura que guarda nuestro cuerpo, que es la justicia, la coraza de justicia, pero tenemos también armas. Tenemos el escudo de la fe. Y escuche esto, ¿para qué nos sirve el escudo de la fe? Es para detener los dardos de fuego del maligno. Pero no solamente eso, también tenemos la espada del Espíritu. Para poder nosotros declarar la palabra. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Versículo 17, por favor, David. Estamos en Efesios 6. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, hermanos, si usted ha dejado por ahí la espada a un lado, tómela en el nombre del Señor. Tome la espada del Espíritu y tome también el yelmo de la salvación y cada una de las herramientas y de las instrumentos de defensa, y como también para poder atacar las huestes del enemigo. Tomémoslos. Ahora bien, ¿cómo son nuestras armas? ¿En qué categoría caben? Me gustaría que leamos 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 3. 3 y 4. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Es una bendición, hermanos. Porque mientras andamos en la carne, es decir, yo tengo que hacer las cosas naturales, pues, o sea, yo no hago en el espíritu, ¿verdad? Es decir, no puedo decir que no me van a afectar las cosas naturales. Hay que ir a trabajar, mis hermanos. Hay que comer. Hay que hacer las cosas necesarias de manera natural, las que hacemos a diario. En el nombre del Señor, hagámoslo. Vamos a hacerlo. Pero vamos en el nombre del Señor, cubiertos por la sangre de Cristo, sabiendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. Y escuchen esto,
para la destrucción de fortalezas. Y hablando siempre de los diferentes campos de batalla, escuchen lo que dice el siguiente versículo. Estamos en 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículo 4 ahora. El 4, entonces el 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Gloria al Señor. De eso se trata. Y tenemos garantizado si así lo hacemos. Escuchen lo que dice el siguiente versículo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Así debe ser. Así que mis hermanos, veamos con propósito esto. Veámoslo bajo la perspectiva de Dios. Este es el momento en el cual el Señor quiere que su iglesia se comporte como ejército en orden. Y vamos a pelear las batallas en el nombre del Señor, pero lo vamos a hacer de manera correcta. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pastor, quizá una última pregunta. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales para los hermanos de la congregación? Esto también es importante porque no podemos dejar a un lado lo que está sucediendo. Bueno, nos corresponde a nosotros, por ejemplo, acatar las disposiciones de las autoridades. Escuché, por ejemplo, este día algunas personas, líderes, que dicen que la iglesia no debe de sujetarse o no debería de dejarse dominar por disposiciones gubernamentales. Hermanos, no se trata de eso. El libro de Romanos capítulo 13 dice claramente que las autoridades han sido establecidas por Dios. Y dice para qué han sido puestas. Y dice cuál debe ser nuestro rol también. ¿Verdad? Si puedes leer Romanos capítulo 13 y versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Amén. Entonces, miren, nosotros con el equipo pastoral hemos estado, y con mi familia también, hemos estado analizando esta situación. Veníamos preparándonos precisamente para este momento. No nos ha tomado por sorpresa, aunque por supuesto no creímos que iba a ser tan rápido. Pero veníamos ya preparándonos, hemos estado capacitando a nuestra gente, pidiéndoles también que nos ayuden en las diferentes áreas. Estamos capacitando hermanos a través de la Academia de Música, estamos enseñándoles a tocar instrumentos. Hay estudiantes de guitarra, hay estudiantes de teclado, hay estudiantes de violín, y incluso hay una hermana que está estudiando otro instrumento. Entonces, pero hemos estado preparándonos. Y nada menos esta semana, el día miércoles creo que hubo una disposición gubernamental de que las reuniones deberían de ser no mayores de 500 personas, para evitar precisamente esos contagios masivos. Luego el día viernes cambiaron las disposiciones y se bajó a 200. Ayer, día sábado, se bajó la disposición a 75. Vean, miércoles 500, viernes 200, sábado 75. Hoy amanecimos ya con una nueva ley. Precisamente en mi comunicado que enviamos a nuestra congregación,
hacemos mención a la ley de restricción temporalmente de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia del COVID-19. Y entre otras cosas, ahí se establece que las autoridades, que quedaban prohibidas las reuniones de los habitantes, excepto las reuniones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos, los cuales tendrán que ser autorizadas 10 días antes. Entonces, es claro, y hermanos que me mandaron, por supuesto entendidos, consultamos con abogados también, se consultó con las autoridades y todavía hoy en la mañana algunos hermanos me preguntaban si iba a haber reunión y yo les dije que sí, pero no había visto esta nueva disposición. Pero si nos dicen que no podemos hacerlo, entonces vamos a respetar la ley. Así que la primera recomendación es acatar las disposiciones de las autoridades, pero también en el hogar necesitamos mantener las medidas de higiene personal. Cada uno de los miembros de la familia debe de entender que es importantísimo esa parte y los médicos lo han enfatizado. Y nosotros como líderes, también como pastores, tenemos que enseñarle a nuestras congregaciones a que el hábito o los hábitos de higiene personal hoy sean mucho más efectivos. Pedimos a una hermana, nuestra hermana Vanessa Erazo, hace algunos días, ella es licenciada en enfermería, y le pedimos hace unas semanas que nos diera una charla precisamente acerca de esto, y ya fue amplia en enseñarnos cómo, hasta la forma para lavarse. Entonces eso es importante. Pero otra cosa también que queremos decir, estas son nuestras recomendaciones: mantener las vías de comunicación fluidas entre las familias y entre los hermanos. Nosotros lo estamos haciendo ahora a través del chat, hemos puesto a disposición el chat de la iglesia, estamos haciendo uso ahora de estos canales como Facebook, la cuenta de Facebook, de YouTube, que no lo hacíamos, pero ahora sí, nos vemos en la necesidad de hacerlo. Otra de las cosas que recomendamos es el cuidado en el aspecto de la salud dentro del hogar o dentro de la familia, el cuidado con los niños, pero principalmente las personas que pasan arriba de los 60 años. ¿Por qué? Porque según lo que entendemos, este virus afecta más a las personas mayores. Gracias a Dios los niños no están siendo afectados. Es decir, son portadores, pero no son tan afectados como las personas mayores. Otra de también de las personas que deben ser consideradas como de riesgo, según yo entiendo, son las mujeres embarazadas. Entonces, es importante. Yo les diría a los hermanos que, por ejemplo, si tienen personas mayores entre ustedes, arriba de los 60 años, que tengan un registro a mano de la prescripción médica que puedan tener sus familiares y que tengan, digamos, las dosis y todo eso, porque si usted va a una clínica, muy probablemente le van a hacer esas preguntas. Lo otro también es que les recomendamos que mantenga en su casa lo necesario, es decir, abastecerse de lo necesario, pues sin caer en el pánico ni en el acaparamiento, ¿verdad? Pero, pues por lo menos lo que hemos visto en las noticias en otros países ha sido catastrófico, y creo que de alguna manera aquí se están tomando medidas de previsión. Esperemos que no ocurra mayor cosa. Y es importante también practicar el culto y la oración familiar. Una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros es las iglesias en hogar. Ya hablamos con los líderes, con los pastores, mejor dicho, y vamos a tener que hacer esta práctica
Gracias a Dios los grupos pequeños creo que no tienen mayor problema y entonces eso sería, lo vamos a manejar como reuniones familiares, ¿verdad? Pero cada familia debe de practicar el culto y la oración familiar. Oremos los unos por los otros, ¿verdad? Entonces, por el momento las reuniones de manera presencial están suspendidas. Las clases del Instituto Bíblico, las clases de la Academia de Música, las clases de la Academia de Inglés van a ser virtuales. Ya se les ha girado instrucciones a los líderes, a los instructores y ya les hemos dado las indicaciones a los alumnos para que lo hagamos de esta forma. Esto lo hacemos extensivo con los institutos bíblicos que están en las iglesias locales. Por ejemplo, en Houston, el Instituto Bíblico, la hermana Susi Aguilar, ya está el miércoles de la semana pasada, comenzó a dar las clases también de manera presencial. Lo vamos a implementar aquí en los otros lugares. Y queremos decirles, hermanos, que vamos a mantener esta vía de comunicación, los cultos los vamos a hacer en línea, vamos a estar en contacto y al final yo quiero terminar exhortándoles a cada uno de ustedes, a mi familia y al pueblo de Dios en general. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta situación? Hermanos, volvámonos al Dios de los cielos. Volvámonos con una actitud de arrepentimiento. La Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 7 y versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Confiados en las promesas del Señor, vamos a salir adelante, lo creo así en mi corazón. Y el Salmo 91, versículo 9 al 11 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuál es la condición? Poner a Jehová como nuestra esperanza. Así que mis amados hermanos, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Con la ayuda del Señor vamos a seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe. Así que es un gusto para mí estar comunicado por este medio. Lo haremos el día martes a las 7 de la noche con nuestra clase del Instituto Bíblico y así durante la semana. Que Dios les bendiga. David, tus palabras. Pastor, solo para recapitular, entonces para el día lunes las iglesias en hogar se mantienen como un grupo familiar y podemos tener nuestra iglesia en hogar el día lunes. Sí, de momento seguimos como las iglesias en hogar. Una de las cosas que también estamos pensando es los días que no tenemos reuniones, que no tenemos actividad, queremos por este medio enlazar una cadena de oración. Por este medio ya se lo vamos a dar a conocer también. Nos tenemos que poner de acuerdo con los pastores del equipo, los pastores asociados, para que estemos conectados y unidos en oración. Necesitamos orar, así es. El día martes y miércoles será transmitida la clase el día martes y el miércoles la reunión. El martes va a ser transmitida la clase. El miércoles se los vamos a confirmar. Sí. Ok, perfecto. La demás comunicación se manejará a través de los medios de comunicación y los hermanos tienen la oportunidad de llamar en cualquier momento al número de nuestro pastor general o cualquiera de los pastores asociados. Ellos están con sus teléfonos ahí listos por cualquier eventualidad. Hermanos, ha sido un privilegio. Me gustaría que nuestro pastor nos dirigiese en una pequeña oración para despedirnos. Muy bien, vamos a orar y en efecto, por favor, ante cualquier circunstancia, no duden en comunicarse con nosotros
en la medida de nuestras posibilidades, estamos para servirles. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque en todo momento y en toda circunstancia, tú eres la roca de nuestra salvación. Señor, gracias, porque tú cuidas a tu iglesia. Eres tú, Señor, el pastor, el buen pastor, que has dado tu vida por las ovejas. Y eres tú quien va a tener cuidado de tu pueblo. Hoy, Padre, ponemos bajo la sombra del Omnipotente a cada uno de tus hijos, pequeños y grandes. Señor, los ponemos bajo tu sombra. Los que están dentro del país y fuera del país, también los cubrimos con tu sangre. Y en tu nombre queremos enviar tu bendición. Mis hermanos, que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Él tenga misericordia. Que alce sobre ustedes su rostro y que ponga paz en sus corazones. Que la paz de Dios ministre sus vidas, sus hogares. En el nombre de Jesucristo, así sea. Amén y amén.